Esta es la predicación correspondiente al domingo 2 de julio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia para la predicación es la carta a los romanos del apóstol Pablo, capítulo 9, versículos 1 al 24. Comenzamos en esta mañana la siguiente sección de la carta, que incluye los capítulos 9 al 11, en esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Podría pensarse, con todo lo que ya hemos visto en todas estas semanas anteriores, que habiendo llegado al clímax de la narrativa de salvación de Dios por medio del Mesías y todo lo que el apóstol Pablo nos ha estado explicando durante todas estas semanas, de cuál es el propósito de Dios para su creación por medio del Mesías, como digo, que ya prácticamente está todo dicho. Y pareciera entonces que los capítulos 9 al 11 pues son como una especie de apéndice de segunda importancia que poco tiene que decirnos hoy a los cristianos, ¿no? Porque habla sobre todo del papel de Israel dentro del plan de salvación de Dios, ¿no? Eh, Desde la perspectiva de que el Mesías ya ha llegado y que por lo tanto las promesas de Dios ya han empezado a cumplirse. Por lo tanto, ¿por qué Pablo trae ahora este tema? ¿Por qué complicarse y complicar la lectura de la carta con el papel de Israel en la narrativa de salvación de Dios? ¿No se supone que con el Mesías las promesas hechas a Israel están ya cumplidas y de alguna forma, por tanto, el papel que pudiera tener Israel ya ha dejado de tener vigencia? Claro, hay que tener en cuenta que para nosotros, en el nivel histórico, en el momento en el que nos encontramos, cristianismo y judaísmo son dos religiones diferentes. Así que nosotros siempre operamos bajo esta óptica, ¿no? La religión es un conjunto de creencias que se asume individualmente, a la que se adhiere uno individualmente, por eso entendemos básicamente por religión. Y bueno, pues una cosa es el cristianismo y otra cosa es el judaísmo. Hay que entender que en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de Pablo, estos no eran conceptos corrientes, ni ese concepto de religión que hemos mencionado antes, que es un concepto que se crea a partir de la Ilustración en el siglo XVIII, ni tampoco eh, existía un cristianismo y un judaísmo como dos religiones distintas. Pero bajo nuestra óptica, en esta diferenciación entre cristianismo y judaísmo, pues el Pablo judío se convierte en el Pablo cristiano. Y a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, pues se ha llegado a pensar en muchos momentos que el pueblo judío ha sido reemplazado por la iglesia cristiana dentro de la narrativa de salvación de Dios. Sin embargo, tenemos que decir que todas estas ideas, que pueden ser más o menos frecuentes o más o menos populares, en realidad no corresponden con lo que Pablo está diciendo en su carta. Ya hemos visto en todas esas semanas anteriores que las promesas de Dios a su pueblo han sido cumplidas en Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, y Pablo, el apóstol Pablo, enseña todo esto lo cree, lo enseña en cuanto judío sin dejar de ser judío y en plena conciencia de que lo que ha ocurrido con Jesús, el Mesías, no es otra cosa que el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel. Por lo tanto, no hay un Pablo judío que se convierte en cristiano, sino hay un Pablo que entiende, que descubre, que experimenta, que se le revela que Jesús es el verdadero Mesías.
También hemos visto cómo si la narrativa del Antiguo Testamento, o desde el punto de vista judío de las escrituras hebreas, pero de forma especial las narrativas del Éxodo, con sus énfasis sobre la presencia de Dios, el tabernáculo y la ley, si prescindimos de todo esto, todo lo que Pablo dice carece de sentido. Es decir, no es posible entender a Pablo al margen de la narrativa de la Biblia, de la narrativa del Éxodo, las narrativas del Antiguo Testamento. Así que, si Romanos capítulos 9 al 11 se pregunta, Pablo, este texto se pregunta por el papel de Israel después del Mesías, entonces no se trata de una argumentación secundaria y periférica, sino parte de la argumentación principal de la narrativa de la salvación de Dios que se nos testimonia en la Escritura. Es decir, no es algo secundario, sino es algo principal lo que aquí se va a desarrollar. ¿Y por qué esto es así? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Desde el principio de la carta hemos considerado como Pablo dice que el pueblo judío no tiene ninguna posición de exclusividad ni de superioridad con respecto a los gentiles, a los que no son judíos. Ya sea por la ley o por la circuncisión, no son motivos de orgullo ni de exclusividad ni de superioridad de los judíos respecto a los que no lo son. Que delante de Dios, judíos y gentiles, somos pecadores por igual. Eso es lo que Pablo nos dice y lo que vimos ya en Romanos capítulo 3. También vimos, o no, realmente no lo vimos, pero en el capítulo 4, en Romanos 4, se nos habla de cómo a Abraham se le da la promesa, esa promesa que constituye la base de la narrativa de salvación de Dios, que es en ti y en tu familia, te daré una gran familia y en tu familia, a partir de tu familia, por medio de tu familia, serán benditas todas las naciones de la tierra. De la familia de Abraham va a surgir un pueblo, ese pueblo de Israel, que se va a convertir en luz para todas las naciones. Es decir, en el testimonio de la salvación que Dios trae para su creación. Pues bien, esa promesa dada por Dios a Abraham se da con anterioridad a la ley y a la circuncisión, es decir, antes de que Dios dé la ley a su pueblo y antes de que se instituya la circuncisión como signo de pertenencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ya esa promesa se le da a Abraham. Por lo tanto, la argumentación de Pablo en Romanos, pero también en Gálatas, que la promesa se da antes de la ley y de la circuncisión. De manera que Abraham mostró su fidelidad a Dios no por medio de la ley, que no estaba dada, no por medio de la circuncisión, que todavía se le daría más tarde, sino que muestra su fidelidad a Dios por medio de la fe. Esto es lo que dice Pablo, con independencia y con anterioridad a la ley, de forma manera que la promesa es no solo anterior, sino que es superior, vamos a decirlo de esta forma, a la ley y a la circuncisión. Por tanto, nos convertimos en herederos de las promesas de Dios, no sobre la base de la ley y sobre la base de la circuncisión, sino sobre la base de la promesa y de la fe. Y esto es lo que Pablo está argumentando en el capítulo 4. Pues bien, este hilo de argumentación que tenemos en los capítulos 3 y 4 tienen una continuidad en los capítulos 9 al 11, sin perder de vista todo lo que queda en los capítulos 5 al 8, que es la sección que hemos visto en todas estas semanas anteriores. Por tanto, no debemos perder de vista es esto que Pablo nos está contando en los capítulos 3 y 4 y que tiene continuidad en los capítulos 9 al 11. Hay algo muy importante que frecuentemente nos olvidamos. Si la Biblia está estructurada sobre la base de una narración que va desde Génesis hasta Apocalipsis, muy frecuentemente nos olvidamos de que esa narración tiene como protagonista no a Abraham, no a Isaac, no a Jacob, no a Moisés, no a David. Todos esos son actores secundarios de esta narrativa,
o personajes secundarios, sino que el personaje principal de esta narrativa es siempre Dios. Lo que esa narrativa nos está mostrando no es la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, como si tuviera un valor en sí mismo, sino nos está mostrando cómo Dios está actuando y cómo está llevando a cabo el cumplimiento de su promesa por medio de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, y sobre todo del pueblo de Israel y de la iglesia. Lo que se nos narra, en primer lugar, son las acciones de Dios para hacer justicia en su creación, es decir, para ordenar su creación y acabar con la muerte y con el pecado, por medio de la fidelidad al pacto con, con Abraham y con su pueblo Israel, y la fidelidad a la palabra de la promesa, esa promesa dada a Abraham y que después va a ir teniendo un desarrollo y una ampliación en diferentes momentos. Lo que en todo momento está en juego no es como Abraham o Jacob, o puesto el caso cualquiera de nosotros, responde a Dios. Siempre ponemos el foco en que nosotros respondamos o no a Dios, en cómo respondieron Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Vale, todo eso tiene un valor, pero no es lo sustancial, no es lo importante. Si cada uno de estos personajes pueden responder a Dios, es porque Dios ha actuado primero. Si nosotros podemos responder a Dios, es porque Dios ha actuado primero. Por lo tanto, la narrativa, lo que en todo momento se está jugando en cada momento de esa narrativa, en cada recoveco de ese camino narrativo, histórico, es si Dios va a mantener la promesa y va a ser fiel a ella y cómo lo va a hacer en cada caso, incluso cuando las circunstancias históricas históricas sean las más desfavorables. ¿Cómo es que en cada momento Dios se las apaña, vamos a decir de esta forma, Dios se las arregla para hacer que la promesa siga adelante a pesar de que las circunstancias sean desfavorables o se pongan a ello? Pablo se da cuenta en este momento de su carta, nos hace ver que si Dios ha empezado a cumplir sus promesas por medio de Jesús el Mesías, ¿qué pasa entonces si su pueblo, Israel, rechaza al Mesías? Si el pueblo de Israel es indiferente o está rechazando al Mesías y Dios ha empezado a cumplir sus promesas por medio de él, ¿en qué situación se queda su pueblo? No resulta indiferente que la mayor parte de sus hermanos judíos, de sus compatriotas, así como sus propios parientes, las personas más cercanas de su propia familia, no comparten esta buena noticia. Tenemos que ponernos en ese lugar de Pablo, ¿no? Que él ha hecho el gran descubrimiento de que en Jesús de Nazaret eh, tenemos al verdadero Mesías, el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios, pero descubre que cuando está compartiendo esta buena noticia, este evangelio, la mayor parte de sus iguales no comparten este mensaje, están rechazando esta realidad. Claro, esto para Pablo no es cualquier cosa. Nos dice por Pablo en versículo 2 del capítulo 9 que siente profunda tristeza y continuo dolor en sí mismo, su propio interior, en sus propias entrañas, porque sus padres, su madre, sus hermanos, sus familia, sus primos, la gente próxima, sus vecinos, la gente con la que él se ha criado, a pesar de su entusiasmo, de su celo, se muestran indiferentes o abiertamente están rechazando este evangelio, el evangelio que Pablo está presentando. Hasta ese punto siente dolor por la gente a la que él ama y dice que preferiría ser separado del Mesías. ¿Sí?
si yo fuera separado del Mesías y eso sirviera para que mis hermanos judíos, todo, mi familia, la gente a la que quiero, eh, pudieran unirse al Mesías y con eso eh, lo consiguiera, preferiría ser separado del Mesías, dice Pablo. Hasta ese punto llega Pablo, llega el dolor de Pablo, llega también la sensación de abandono, de rechazo. Jesús fue rechazado también por los suyos. Bien tuvo que salir de Galilea. Eh, pues Pablo también es rechazado por los suyos. Así que eh, no es cualquier cosa. Aquí tenemos al Pablo más íntimo, más personal, nos está desvelando su interioridad. Eso es lo que encontramos en esos versículos 2 y 3, ¿no? Por lo tanto, Pablo se lamenta, lleva un gran pesar porque sus iguales, sus amigos, su familia, está rechazando este evangelio. Ahora, la pregunta es obvia. Si el evangelio, como nos ha dicho Pablo desde el comienzo de la carta, capítulo 1, versículos 3 y 4, tiene que ver con él, con el Mesías, tiene que ver con Jesús, es el Mesías prometido por los profetas y que es sucesor de la casa del rey David. Por lo tanto, Jesús es el rey prometido. Claro, y este es el evangelio, estas son las buenas noticias. Dios ha comenzado a reinar por medio de Jesús el rey. El propio pueblo de Dios al que están destinadas, el que tiene la misión de ser luz a las naciones, es decir, que tiene que llevar este testimonio de salvación de Dios a todas las naciones, que el propio pueblo de Dios rechace esta realidad, este evangelio, obviamente, supone un gran problema. Supone un problema porque el pueblo de Israel está llamado a ser luz a las naciones y llevar el testimonio de este evangelio. De Israel es el pacto de Dios con su pueblo, es la ley dada a Dios por su pueblo, es el templo. Son las promesas hechas por Dios a su pueblo. De Israel viene el Mesías. Sin Israel, nada de esto tendría lugar y por lo tanto carecería por completo del sentido que Jesús sea el Mesías. Por lo tanto, hay algo muy importante entender, que sin Israel Jesús no puede ser el Mesías. Es más, todo lo que nos enseña el apóstol Pablo, pero todo el resto del Nuevo Testamento acerca de Jesús, carece de sentido sin Israel. Así que no es cualquier cosa. ¿Qué va a pasar entonces? Si Israel está rechazando al Mesías, ¿qué va a pasar con los planes de Dios? Ya ha empezado a cumplir sus promesas, pero aún queda la consumación de todas ellas en el reino de Dios, en la nueva creación. ¿Qué pasa entonces con Israel? Esto es lo que Pablo se está planteando en esta parte de su carta. Y como vemos, no es algo secundario, sino es algo completamente central al Evangelio. El problema no es solo para Israel, el problema es para Dios. ¿Es que acaso la infidelidad de Israel al rechazar al Mesías muestra que Dios ha fracasado y que y que ha sido infiel a su palabra dada? Es decir, sí, al final no, Israel no responde positivamente dentro de las condiciones del pacto porque está rechazando al Mesías. De alguna forma, eso implica que Dios fracasa. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo hay que comprender este rechazo por parte de Israel del Mesías? Como el propio Pablo dice en el capítulo 6, en el capítulo 9, versículo 6, siguiente versículo.
no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que el curso de la promesa de Dios sigue su propio camino. Es decir, que el hecho de que Israel esté rechazando al Mesías forma parte de el cumplimiento de esa palabra dada por Dios. Es decir, no se va a convertir, esto es lo que dice Pablo, no se va a convertir en un obstáculo definitivo que el pueblo de Israel rechace a Jesús como el Mesías, sino que la palabra de la promesa va a continuar su cumplimiento y va a completar su camino. La idea rectora en todo lo que sigue es que la palabra de la promesa de Dios no depende del ser humano, ni de las acciones humanas. Y que de igual manera que en muchos momentos de esa narrativa de salvación, Dios se las ha apañado, Dios se las ha arreglado para que la promesa continuara a pesar de los momentos de infidelidad de su pueblo, a pesar de la infidelidad de Jacob, de Abraham, de Jacob, de Isaac, en determinados momentos de David. Y la promesa ha continuado en este momento, desde el punto de vista de Pablo, en este momento presente, que Israel está rechazando al Mesías, es un momento más de ese camino. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Eso no quiere decir que la infidelidad del pueblo de Israel, nuestra propia infidelidad, no tenga consecuencias. Claro que tuvo consecuencias para Israel en muchos momentos. Y tiene sus consecuencias que Israel rechaza el Mesías, pero la carga de la prueba no está sobre Israel, no está sobre cada uno de nosotros, sigue estando de parte de Dios. Y esta es la ejemplificación más importante de lo que significa la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de la misericordia y el amor que Dios tiene a su creación y a cada uno de nosotros. No hay ejemplo más importante de esa gracia, el que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de la infidelidad de Israel, repetida infidelidad, Dios sigue adelante con su promesa. Si Dios elige a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su pueblo Israel, es solo y exclusivamente por su gracia. La gracia no comienza en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios está ya en la creación misma, porque Dios crea sin tener por qué. Dios crea todo sin tener obligación ni necesidad de ello. Pero la gracia de Dios comienza allí, en Abraham, quizás también antes, pero de una forma muy expresa en Génesis 12. Como digo, si Dios elige a Abraham, a Isaac, a Jacob, es solo exclusivamente por su gracia. No hay condiciones ni méritos que cualifiquen a Abraham, a Isaac, a Jacob, para que Dios elija a cada uno de ellos. Es más, la Biblia, la narrativa de la Biblia nos muestra cómo en ellos mismos existen poderosas razones para no ser elegidos por Dios. Para no ser elegidos por Dios. Después de haber dado la promesa a Abraham, Abraham va a dudar de Dios. Jacob no fue un ejemplo a lo largo de su vida, en la mayor parte de lo que hizo, de cómo trató a sus hijos, de cómo se encaró con Dios, como tantas y tantas y tantas cosas. Lo interesante de todos los personajes en la Biblia es que están presentados siempre con una brutal realidad.
no son santos en este sentido de perfección moral. No son perfectos moralmente. Son muy, muy imperfectos moralmente, como cada uno de nosotros. Pero la gracia de Dios implica que Dios los ha elegido a pesar de su infidelidad, a pesar de su imperfección moral. No hay condiciones ni méritos para que Dios los haya elegido. Todo lo contrario. Todos ellos muestran claramente signos de infidelidad a Dios, incluso después de la elección. Bueno, ya el propio David, ejemplo, en esta narrativa de salvación, pues hizo cosas atroces. Salomón también, cada uno de los reyes de Israel, la mayor parte de los reyes de Israel también. La gracia de Dios es la que permite que la promesa continúe. Por ello, Pablo tiene en mente, comienza con la narrativa de los patriarcas de Israel. Y recuerda, en versículo 7 del capítulo 9, cómo la promesa viene por parte de los hijos de Abraham. A Abraham se le da la promesa, va a hacer una nación grande, pero Abraham duda del cumplimiento de esa promesa y por tanto se las ingenia para tener un hijo. Pero lo que se recuerda es que no viene un hijo que es Ismael. No viene la promesa por parte de Ismael, sino por parte de Isaac. Es decir, no viene por parte de aquel hijo que Abraham se las ha ingeniado para tener por sus propios recursos, sino que viene por parte de la promesa, Isaac, que a pesar de que Sara y de Abraham ya estuvieran entrados en años, tienen el hijo que Dios le había prometido, Isaac. Igual que por parte de los hijos de Isaac, tendrá dos hijos, Jacob y Esaú, pues no viene la promesa por parte de Esaú, que es el primogénito, que es el que se supone que tiene que heredar, y que por tanto la promesa va a venir por parte de Esaú. Y ya se dice la palabra, la promesa anteriormente, que nazca de que Jacob va a ser que, por la vía del que la promesa va a continuar. Versículos 10 al 13 del capítulo 9 de Romanos. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Está remontándose todas estas narraciones de allí, de Génesis. Claro, desde nuestra perspectiva moderna, con nuestro énfasis en la subjetividad individual, en los derechos individuales, etcétera, esto puede parecer injusto. ¿Por qué elegir a Isaac y no a Ismael? ¿Por qué elegir a Jacob y no a Saúl? No tiene que ver con esto, no tiene que ver con los derechos individuales, con la subjetividad individual, con la conducta individual, con la importancia del individuo. No tiene nada que ver con esto. Tenemos que deshacernos de estos patrones porque no entenderemos entonces nada. No se trata de esto. No se trata de que Dios esté favoreciendo de una forma arbitraria, caprichosa a uno en favor de otro. No es esto lo que se está diciendo. Lo que se quiere poner el énfasis es que Dios está haciendo cumplir la promesa por sí mismo. Es decir, que no quiere que se albergue nunca la duda de que el ser humano es el que, por sus propios medios, es el que hace cumplir la promesa de Dios. No es que el ser humano se las arregle para... Dios ha hecho una promesa, bueno, y ahora nosotros vamos a hacer que esa promesa se cumpla. Vamos a ayudar a Dios, como Abraham, que quiso ayudar a Dios. Y el texto bíblico lo que nos quiere hacer hincapié es, no. La promesa es de Dios y Dios va a llevar a cumplimiento esa promesa por sí mismo, muchas veces en contra de las acciones humanas, al margen de las, no al margen, porque sigue siempre contando con lo humano, pero a pesar a veces
de los errores, los pecados y las infidelidades de los seres humanos. Este es el énfasis. Si empezamos a pensar que Dios favorece a uno sobre otro, ya nos estamos equivocando. El énfasis está en que el protagonista siempre es Dios. Lo importante es la fidelidad de Dios para que su promesa pueda continuar. Eso es lo importante. Lo que la Biblia se está constantemente preguntando es, ¿Dios va a ser fiel? ¿Dios va a seguir siendo fiel? Ahora que hemos llegado a este punto, muchísimos momentos de esa narrativa, ahora que hemos llegado a este punto, ¿Dios va a seguir siendo fiel? Es como un padre que le da oportunidades a su hijo y este hijo está constantemente defraudando y metiendo a ese padre y metiéndose en problemas. Y ese padre va a seguir estando ahí y va a seguir ayudando y va a seguir haciendo ¿qué? Encauzando la vida de ese hijo. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Esta es un poco la analogía. Lo importante es la fidelidad de Dios para que su promesa pueda continuar. Y para ello es necesario que quede claro que en cada momento de la narrativa de la salvación, lo que pesa más siempre es la acción de Dios y no la acción humana. Por eso, Isaac nace de una Sara y un Abraham entrado en años. Jacob no es el primogénito y no se esperaba que fuera el heredero principal de la familia de Isaac. Incluso antes de que el ser humano pueda ni tan siquiera actuar bien o mal, por parte de Jacob o parte de Saúl, antes de su nacimiento, el propósito de Dios actúa por adelantado. Ya se está anunciando que la promesa va a continuar por el camino más inesperado. Versículos 11 al 13 de Romanos, que antes hemos citado y que ahora leemos. En efecto, cuando aún no habían nacido, se refiere a Jacob y a Esaú, y por tanto no habían hecho nada, ni bueno ni malo, a que conste que la decisión divina es pura elección y no depende del comportamiento humano, sino de la llamada divina. Se dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Lo que está en conformidad con la escritura, amé a Jacob más que a Esaú. El mayor servirá al menor, está citando un pasaje de Génesis, y esta conformidad con la escritura que dice amé a Jacob más que a Esaú es una cita parcial del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 2 al 3. En Malaquías, en el contexto en el que se está hablando en este texto, se quiere poner de manifiesto que la elección de Dios de Jacob sobre Esaú tiene un propósito claro, y la tenemos en el versículo 5 del capítulo 1 del profeta Malaquías. Cuando lo veáis con vuestros propios ojos, diréis, el Señor muestra su grandeza aún más allá de las fronteras de Israel. Es decir, esa prevalencia de que la promesa continúe por la vía de Jacob y no la de Esaú, pone de manifiesto que Dios sigue manteniendo su promesa de alcanzar a todas las naciones, de que Israel sea testimonio, sea luz a todas las naciones. Por tanto, dice el Señor, muestra su grandeza aún más allá de las fronteras de Israel. Está llegando ese testimonio de Dios, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a traer a toda su creación, a todo el universo, más allá de Israel. Todo lo que ocurre con Israel sirve para que esa promesa de Dios llegue más allá de Israel. Y esto es lo que Pablo está argumentando. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo en la narrativa de Israel, no es para conferir a Israel una posición de superioridad, no es para que Israel se sienta orgulloso porque es depositario de la ley, porque guarda la circuncisión. Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos 3. No es para esto, es para que Israel se convierta no en medio de salvación, sino en testimonio de la salvación.
todo está destinado a cumplir la promesa a Abraham de ser de bendición a todas las naciones. Es decir, la elección del pueblo de Israel no constituye un motivo de superioridad, sino de servicio. Todo lo que ocurre en la narrativa de salvación es para que el Evangelio se dé a conocer a todas las naciones. No obstante, incluso para el propio Pablo emerge la inevitable pregunta. ¿Quiere decir esto que Dios es injusto? Versículo 14. Es decir, ¿hay algún tipo de arbitrariedad en Dios? Elige a uno en favor de otro. Y Pablo responde, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la respuesta ya nos la ha dado antes, citando a Malaquías. Todos los giros de la narrativa de salvación están al servicio de cumplir con el propósito de Dios. Por lo tanto, no se trata de subjetividad individual, no se trata de derechos individuales, no se trata de poner el foco ahí, se trata de que la promesa de Dios por medio de Israel y más allá de Israel llegue a todas las naciones. Pablo, una vez que pasa por la narrativa de los patriarcas, sigue la narrativa del Éxodo. Y ahora cita Éxodo 33, 19, en el versículo 15, cuyo contexto tiene que ver cuando Moisés pide a Dios que su presencia los acompañe hasta que lleguen a la tierra prometida, y Dios le concede esa experiencia indirecta de dicha presencia donde aparece, quiere ver la presencia de Dios, Dios dice, no te voy a mostrar mi gloria, ponte aquí en la peña, vas a ver mi espalda, es decir, va a tener una experiencia indirecta de esa presencia de Dios, no una forma plena. Básicamente es lo que está diciendo. Y en ese contexto, Dios le dice a Moisés que su misericordia es completamente gratuita, que no hay nada que albergue él ni el pueblo de Israel sí mismo para se haga acreedor o merecedor de que la presencia de Dios esté con él o con Israel. Que Dios tiene misericordia de quien él quiere. Volvemos otra vez aquí. No se trata de una arbitrariedad, se trata de poner el foco en la gracia y la misericordia de Dios completamente incondicionada, sin que rijan condiciones ni méritos para ser merecedores de esa gracia. Por lo tanto, si el pueblo de Israel experimenta la presencia de Dios, es por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Por eso en Romanos, el versículo 16 y el siguiente versículos, se vuelve a dar énfasis a la absoluta independencia de Dios respecto a la acción y la voluntad humana. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nuestra voluntad, de nuestra acción, sino de la misericordia y de la gracia de Dios. Y a continuación Pablo cita Éxodo capítulo 9, versículo 16, donde Dios dice a Faraón que su negativa no es ningún caso un obstáculo para los planes de Dios. Ya conocemos la narrativa, Faraón se niega a que Israel salga porque pierde un pueblo de esclavos y se niega a eso. Y de una forma repetida está siendo obstáculo para el cumplimiento de la narrativa de salvación de Dios. Pues bien, Pablo está citando este caso, esta parte de la narrativa en Éxodo 9:16, para mostrar que ni tan siquiera esa negativa fue un obstáculo para el cumplimiento de la promesa de Dios, sino que Dios se sirve de esa negativa para dar cumplimiento precisamente a la promesa. Su negativa es una oportunidad para que el nombre de Dios sea conocida por toda la tierra. Versículo 17, este capítulo de Romanos. Y volvemos a tener aquí la misma idea que en Malaquías. Nada es arbitrario ni dependiente de la acción, exclusivamente de la acción humana, sino del propósito original de Dios, de darse a conocer a todas las naciones. Por lo tanto, cuando
hay momentos en el que el ser humano, ya sea Faraón, sea Egipto, sea Israel, sea cualquier otra nación, sea cualquier otro personaje que aparentemente se está oponiendo, está haciendo obstáculos para los planes de Dios, en sí mismo ese obstáculo es el medio por el que la promesa continúa. Así que Pablo vuelve a sacar la misma conclusión, versículo 18. La misericordia de Dios está por encima de la voluntad humana. La objeción que presenta ahora Pablo es que en ese caso, entonces, si la prioridad siempre parte de Dios, incluso en cuando el ser humano actúa infielmente a Dios o se opone a Dios, Dios va a cumplir por medio de esa oposición su propósito. ¿Cómo es entonces posible que el ser humano pueda ser responsable por sus acciones? Si el propósito y la misericordia de Dios es independiente de la voluntad humana, incluso la redirige, entonces el ser humano no puede ser considerado responsable por sí mismo, ¿no? Por su voluntad o por su acción. Lo que Pablo nos dice es que Dios nos está modelando, que la relación de Dios con su pueblo es como la relación del alfarero con respecto a la arcilla, al barro, la arcilla que modela. Es decir, la arcilla no puede modelar al alfarero, sino es lo contrario, el alfarero es el que modela la arcilla. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pablo es que Dios está trabajando con su pueblo constantemente, igual que trabaja con cada uno de nosotros. Cada una de las experiencias que Israel ha tenido que ir afrontando a lo largo de su historia son parte de este modelaje de Dios para cumplir su propósito, para cumplir su promesa. Siempre hay un mismo propósito que pasa por el pueblo de Dios. Y ahora, en este momento, es un pueblo que no está formado única y exclusivamente por los judíos, étnicamente hablando, sino por la unión de los gentiles al pueblo de Dios. Es decir, ya el pueblo de Dios no es solo Israel, ahora es Israel y la iglesia. Es la entrada de los gentiles en el pueblo de Dios. No ya por la vía de la circuncisión, no ya por la vía de la ley, sino por la vía de la fe en el Mesías. Por lo tanto, aun cuando Pablo experimentara en su momento presente que Israel se estaba oponiendo a Dios porque estaba rechazando al Mesías, dice Pablo, tranquilo, Dios va a seguir trabajando con su pueblo, va a seguir modelando a su pueblo para llevar a cumplimiento su plan. Igual que el faraón se opuso a Dios, pero no sirvió de nada, ahora este rechazo es solamente circunstancial y no va a ser definitivo, sino que la promesa de Dios va a seguir y va a continuar. Versículo 24. Esos a quienes Dios llamó somos nosotros, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Ahora bien, con eso ya queda sentado la base del hilo narrativo de Romanos 10 y 11. Pero la negativa de los judíos a aceptar a Jesús como Mesías no quiere decir que Dios falte o que Dios fracase en su promesa. No es que el pueblo de Israel haya rechazado al Mesías y por tanto Dios rechace a su pueblo y por tanto Dios rechace su promesa. En ningún caso, de ninguna manera. Dios va a seguir cumpliendo su promesa por medio de su pueblo. Lo único que su pueblo ahora va a incluir a los gentiles. Va a incluir a todos aquellos que acepten a Jesús por medio de la fe como el Mesías. Por lo tanto, la negativa de los judíos a aceptar a Jesús como el Mesías es la oportunidad
para que precisamente esa promesa pueda llegar a cumplirse por completo, igual que ha hecho anteriormente, a lo largo de toda la narrativa. Esa promesa que se ha ido cumpliendo sobre la base de la gracia y la misericordia de Dios es la misma que cuando los seres humanos se oponen a ella y lo único que hacen es proveer los medios para que siga cumpliéndose. Eso es lo que está pasando con Israel, está diciendo el Pablo. La negativa de Israel es una oportunidad para que los gentiles se incorporen al único pueblo de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. Que la negativa de Israel sirve para que los gentiles se incorporen al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se haga más grande. ¿Significa esto que Israel ha sido rechazado o reemplazado? Esta va a ser la siguiente pregunta que nos vamos a plantear en las siguientes semanas. Pero de momento lo dejamos aquí en suspense para así que lo queráis escuchar y ver las próximas predicaciones y daremos respuesta a esa pregunta. Ya hemos adelantado algo, pero la trataremos en profundidad. Lo que hemos considerado en esta mañana, y con esto terminamos, nos deja una gran lección. La fidelidad de Dios no depende de nuestra infidelidad o fidelidad. Es decir, Dios no va a ser más fiel o menos fiel porque nosotros seamos infieles o fieles a Él. Obviamente, si somos infieles, eso tiene unas consecuencias, pero lo decisivo nunca va a ser eso en los planes de Dios. Lo decisivo es que Dios siempre va a cumplir su promesa, aunque nosotros seamos infieles. Y esto es algo muy importante y muy liberador, porque cuando ponemos el foco en que nosotros tenemos que ser fieles y todo depende de eso, entonces siempre estaremos en la duda de que si hemos sido los fieles o no, o si somos infieles, entonces, ¿qué pasa? El énfasis siempre debe estar del lado de Dios y no del nuestro. Y precisamente esa liberación nos va a permitir ser más fieles a Dios que si el foco está puesto en nosotros, que en nuestra propia fidelidad. Si leemos lo que ocurre actualmente en el mundo, no como un obstáculo para el reino de Dios y su nueva creación, sino como una oportunidad para su realización, quizá seamos capaces de comprender toda una nueva luz. A veces pensamos, hay que ver lo mal que está el mundo, los grandes problemas que hay en el mundo de desigualdades, de guerra, de hambre, de muerte, etcétera, etcétera. Qué lejos está el reino de Dios de todo esto. Es cierto, en cierto modo, que así es, que el ser humano cuando no está adorando a Dios, está adorando otra cosa, está oponiéndose a Dios, pero eso, en los planes de Dios, va a ser siempre un medio para que Dios acabe cumpliendo con sus propósitos. Allí donde el Evangelio es predicado, la gracia y la misericordia de Dios es siempre la protagonista. Nuestra infidelidad nunca es un obstáculo para Dios, sino un medio del que Dios se vale para su propósito. El pueblo de Dios no es medio de salvación, sino testimonio de la salvación de Dios. Y esto es algo importante tenerlo en cuenta. La salvación siempre es de Dios y no depende de nosotros, como individuos, ni como pueblo de Dios. Pero como pueblo de Dios, sí estamos llamados a ser testimonio de la salvación de Dios, que se lleva a cabo por medio de su gracia, de su misericordia y de su amor. Y a la que accedemos por medio de la fe a Jesús, Mesías, crucificado y resucitado. Así que, como pueblo de Dios, debemos encarnar socialmente, corporativamente, como pueblo, este testimonio de la salvación de Dios, tanto de palabra
cómo, de hecho, todo lo que digamos y lo que hagamos, a veces incluso en nuestra propia infidelidad, es testimonio, y Dios va a usarlo como testimonio de salvación. Así que seamos conscientes de eso, de como pueblo de Dios encarnamos socialmente ese testimonio de la salvación de Dios. Lo dejamos aquí por hoy. Vamos a invitar a seguir escuchando las próximas predicaciones que nos van a permitir reflexionar del papel de Israel y de la Iglesia en la narrativa de salvación de Dios. Y también vamos a reflexionar la próxima semana qué significa que la Iglesia forma parte del único pueblo de Dios. Dejamos aquí por hoy. Que el Señor os bendiga a todos.